Boker Tov, buenos días y Shabbat Shalom para todos. Hoy es día 3 de septiembre del año 2022 y día 7 del mes de Elul del año 5782 de la creación del mundo. Estaremos abriendo y estudiando en esta mañana la Parashá Shoftim, la Parashá número 48. Shoftim, como sabemos, significa jueces. Así que de nuevo, Shabbat Shalom para las 12 tribus de Israel, esparcidas en los 4 puntos cardinales de nuestro planeta. Como también Shabbat Shalom para todos nuestros Haverim. En nuestra clase de Torah de esta mañana, vamos primeramente a estar trasladando los principios que aplican a los jueces de la Torah. Estaremos trasladando, por ejemplo, la objetividad, la imparcialidad y más reglas, más ordenanzas, más principios que aplican a nuestros jueces. Los vamos a aplicar individualmente a cada uno de nosotros como estudiantes de Torah. Pues como está claro, investidura de jueces no tenemos. Aunque con nuestros sentidos naturales sí lo somos. Investidura, credenciales de jueces no tenemos. Sin embargo, con nuestros sentidos naturales, sí lo somos. Bueno, todos juzgamos lo que oyen nuestros oídos, todos juzgamos lo que ven nuestros ojos, lo que razona nuestra cabeza, juzgamos según evaluamos, juzgamos según analizamos, según percibimos, según rumiamos. Somos jueces, sin investidura, por supuesto. Por ejemplo, cuando vemos, tal como nos dicen las Nuevas Escrituras, cuando vemos la paja que está en el ojo de nuestro hermano y no vemos la viga que está en nuestro propio ojo, allí ya nos volvimos shoftim. Desde el momento en que reparamos, nos detenemos para ver la viga en el ojo de nuestro hermano, a partir de allí ya estamos haciéndola de shoftim o de jueces. Ya estamos juzgando a nuestro hermano o juzgando a nuestro prójimo. Y por cierto, nuestro juicio casi siempre, después de que nuestros sentidos naturales entran en acción, nuestro juicio casi siempre es condenatorio. No tenemos un martillito para golpear, pero casi por regla general, nuestros sentidos naturales nos hacen que dictemos sentencia de culpabilidad. ¿Sobre qué base? Sobre lo que nuestros sentidos físicos nos dicen. Básicamente decimos culpable.
Ya sea que lo digamos de palabras, que lo digamos en nuestro corazón, o que tratemos el caso con nuestro amigo o con nuestro compañero. Ahora, cuando se nos dice no juzguéis para que no seáis juzgados, es porque con el juicio con que medís os será medido. Esto entonces nos hace ver lo grave, lo delicado que es delante del cielo ser un juez. Y peor aún, ser un mal juez, un juez malo, juzgando condenatoriamente, sin hacer uso, sin echar mano de los principios de la Torá que deben regir o sobre los cuales deben sustentar o basarse o fundamentarse nuestros jueces. Así que toda vez que nosotros, jueces sin credenciales, vayamos a emitir un juicio sobre nuestro hermano o sobre nuestro prójimo, no lo hagamos a priori. No lo hagamos de primas a primeras. No nos dejemos llevar por lo que las mayorías dicen. Como tampoco nos confiemos por lo que nos dictan nuestros sentidos naturales. Peor aún si en nuestros corazones tenemos prejuicio con la persona que es señalada de A o B fallas. Si hay prejuicio en nuestros corazones con tal persona, con toda seguridad juzgaremos negativamente. Ahora, la clase de hoy tiene que ver precisamente que por el hecho de lo delicado que es andar emitiendo juicios, esta sesión tiene que ver principalmente en que cada uno de nosotros, como estudiantes de Torá, veamos cuáles son las reglas, leyes, ordenanzas, principios sobre los cuales nuestros jueces deben emitir sentencia, y esos mismos principios que los apliquemos a nuestras propias vidas, para que llegado el momento en que nosotros tengamos que emitir un juicio contra X persona, primeramente nos acordemos de la clase de hoy y nos digamos a nosotros mismos, acabo de oír que, acabo de ver que, pero también como estudiante de Torá he aprendido que mis sentidos físicos me van a engañar. He aprendido que si yo tengo prejuicios con tal persona, con esa persona, mi juicio no será objetivo. He aprendido como estudiante de Torá que debo de echar mano, y reitero, de los principios por los cuales debe basarse uno de los jueces de nuestra Sagrada Torá. Por ejemplo, se nos dice, no juzguéis según las apariencias. Desde ahí se nos dijo ya que los sentidos naturales se equivocan. Así está escrito, no juzguéis según las apariencias. De hecho, en lo que más fallamos, pues a nuestros sentidos naturales más clara la cosa ya no puede estar. Eso es lo que nos dicen nuestros sentidos, pero es que
la cosa más clara ya no puede estar. Más obvio, más obvia ya no se puede. Nuestros sentidos naturales siempre nos dicen, todo está claro como el agua. Todo es transparente como el vidrio o como el cristal. ¿Por qué decimos así? Bueno, porque así lo perciben nuestros sentidos naturales. Por lo tanto, partimos de una vez con lo que a nuestro parecer, reitero, más claro ya no puede estar. Y nos equivocamos la mayoría de veces. Ahora, para que veamos lo falibles que somos, lo fácil que podemos equivocarnos, errar, fallar en nuestro juicio basado solo en nuestros sentidos naturales, para que veamos qué tan falibles somos. Quiero que recordemos un episodio penoso, vergonzoso de nuestra historia, ocurrido en los días de Yehoshua, cuando comienza la conquista de la tierra prometida. Y es que como Yehoshua bin Nun con todo el ejército de Israel, ayudados por supuesto por el Eterno, en su conquista de las naciones cananeas, Yehoshua y los Bene Israel iban barriendo a todos sus enemigos. Iban barriendo a ejércitos muy poderosos, conquistando ciudades una y otra y agregando más en su conquista de la tierra prometida. Ya sabemos que la ciudad primera que cayó dentro de la tierra fue la ciudad de Jericó, o Jericó, que estaba bien amurallada, pero que el creador del mundo hundió las murallas delante de los hijos de Israel. El ejército de Jericó, por supuesto, fue derrotado, y eso iba siendo noticia en todas las regiones, en todos los países, a donde Yehoshua se iba acercando con la tropa de los Bene Israel. Más adelante también todos los cananeos escucharon que el Eterno dio la victoria a Yehoshua con la ciudad de Ai. Bueno, antes de eso habían oído los cananeos que el Eterno abrió las aguas del río Jordán y los hijos de Israel pasaron en seco. Así que las noticias corrían como pan caliente por todas esas regiones, por todos esos pueblos, por todos esos países. Así que la noticia de que Yehoshua bin Nun y el ejército de Israel, ayudados por Hashem el Eterno, venían barriendo a diestra y a siniestra todo a su paso, pues hubo una ciudad llamada Gibón en hebreo, que en español le llaman Gabaón. La gente de Gabaón, le voy a llamar así, pues estamos más familiarizados con esa palabra. Los gabaonitas, al escuchar todos los hechos de Elohei Israel
y de Yehoshua y de los hijos de Israel, los gabaonitas básicamente dijeron, que ni se nos ocurra pelear contra los hijos de Israel. Ya el Eterno su Elohim abrió el Jordán delante de ellos. Si nos vamos atrás, dijeron, el Eterno abrió el Yam Suf delante de ellos también. Ya están aquí encima de nosotros, ya conquistaron Jericó, ya conquistaron Jai, ya vienen barriendo por todos lados. Que ni se nos ocurra pelear a nosotros contra Yehoshua y contra los hijos de Israel, porque básicamente dijeron, la llevamos perdida. Si grandes reinos no han podido hacerle frentes, si ejércitos poderosos no pudieron contra ellos, dijeron entre los gabaonitas, ¿y qué vamos a poder nosotros? Así que para salvar nuestras vidas, se dijeron, intentemos engañarles. E idearon un plan. Y lo ejecutaron. Voy a abrir en el Sefer Yehoshua, en el capítulo 9. Y vamos a ver lo que decimos de cómo los 5 sentidos o los sentidos naturales son falibles. Somos falibles. Dice en el Sefer Yehoshua, capítulo 9, versículo del 1 en adelante, leo. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Yehoshua e Israel. Y aquí viene lo que decíamos. Mas los moradores de Gibón o de Gabaón, cuando oyeron lo que Yehoshua había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia. Pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, costales como le llamamos, y cueros viejos de vino, o sea, odres rotos y remendados, y zapatos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Yehoshua al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel. Y aquí viene el engaño. Le dicen, nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Y los hijos de Israel se les quedaron viendo. Y lo que vieron en los embajadores de Gabaón fue gente toda andrajosa. Dice el versículo 6. Y vinieron Yehoshua al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, son parte de los de Gabaón, quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? La duda es razonable. Pero ahora viene el argumento de aquellos. Ellos respondieron a Yehoshua, nosotros somos tus siervos. Y Yehoshua les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana. Vecinos eran.
Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Hashem tu Elohim, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Mizraim y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sihón, rey de Heshbón, y a Og, rey de Bashán, que estaba en Astarot. Por lo cual le dicen los Gabaonitas a Yehoshua y los hijos de Israel, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos, y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Y para probar que vienen de lejanas tierras, le dicen estos gentiles a Yehoshua y a los hijos de Israel, este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y mírenlo, aquí ahora ya seco y mojoso. Es que han pasado semanas o meses de que emprendimos ese viaje, ya está arruinado. 13. Estos cueros, véanlos, estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron al Eterno. ¿Qué pasó ahí? Cuando Yehoshua y los príncipes de Israel oyeron primero el testimonio de los Gabaonitas, que venían de lejanas tierras, y miren todo lo que traíamos nuevo y ahora cómo está. Básicamente los hijos de Israel dijeron, es que no hay más que hablar. Ahí está la prueba. El testimonio que ellos dan con sus labios lo respaldan con las cosas que ellos traen. Más claro que el agua ya no puede estar. Más obvio ya no puede ser eso. No solo lo dicen de palabras, sino que al mismo tiempo comprueban sus palabras con todas esas cosas viejas que ya no sirven. De seguro estos vienen de lejanas tierras. Así que se dijeron entre Yehoshua y los hijos de Israel, pues no, adoptémoslos como nuestros siervos. Que sean nuestros siervos, hagamos pacto con ellos. Y dice el 14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron al Eterno. Y Yehoshua hizo paz con ellos, un pacto de Karet Brit, o sea, un pacto que no podía ser disuelto, roto, abrogado o anulado. Y Yehoshua hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, un pacto concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados tres días después que hicieron alianza o pacto con ellos, oiga esto, oyeron que eran sus vecinos, que todo el cuento que venían de lejanas tierras, se descubrió que aquello fue una mentira. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos,
oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Versículo 18. Y no los mataron los hijos de Israel. ¿Por qué no pudieron? Por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por el nombre del Eterno, el Elohei Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Hashem por Hashem Elohei Israel. Por tanto, ahora no les podemos tocar. Bueno, ¿en qué fallaron los hijos de Israel con respecto a los gabaonitas? Se dejaron llevar nada más por los sentidos naturales. Se basaron nada más por lo aparentemente obvio a sus oídos y a sus ojos. Reitero, es que según los sentidos naturales, ciertamente todo estaba más que claro. El testimonio de los gabaonitas y las pruebas o las evidencias. En otras palabras, para los sentidos naturales de los hijos de Israel, no había más evidencia que pedir. Ahora, este episodio vergonzoso en nuestra historia está escrito no para que veamos solamente cómo los hijos de Israel cayeron en un engaño con los de Gabaón. Quedó escrito para nuestra lección, para nuestra enseñanza, para desarrollar shiurim de este acontecimiento. Y la lección que nos deja todo esto es que nosotros no podemos confiar en nuestros sentidos naturales. Por eso es que se nos dice: no juzguéis según las apariencias. Es lo que ocurrió con Yehoshua y los hijos de Israel. Ellos juzgaron según las apariencias. Así que podemos ver que somos falibles y que lo que nuestros sentidos naturales perciben casi siempre no es lo correcto, no es lo cierto, no es lo verdadero. Ahora, otras ordenanzas o principios sagrados por los que deben regirse los jueces y que también estamos trasladando para nosotros, jueces sin credenciales o jueces sin investidura. Bueno, la parashá nos dice, abrimos Sefer Devarim, libro de Deuteronomio, capítulo 16, y su versículo 18 y 19. Dice en hebreo: Shoftim ve shotrim titen lecha bechol she'arecha, asher Adonai Elohecha noten lecha lishbatecha, veshabtu et ha'am mishpat tzedek. Jueces y policías pondrás para ti en todos tus portones, que el Eterno Elohim tuyo te entrega para tus tribus. Y juzgarán al pueblo con justicia recta. Versículo 19. Lo
לא תטה משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעוור עיני החכמים, ויסלף דברי צדיקים. No corromperás la justicia, no harás distinción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Dice que los jueces no deben hacer acepción de personas. Aplicando siempre esto a nosotros, Talmidai y Haberai, no hagamos acepción de personas. O como nos dice en hebreo, no andemos viendo caras. No discriminemos a nadie. No inclinemos la balanza, no carguemos los dados hacia las personas más pudientes, con las que mejor nos llevamos, parientes. No hagamos acepción de personas. Peor aún cuando se trata de juzgar, o sea, de separar la lana del lino, lo verdadero de lo equivocado. No hagamos acepción de personas, favoreciendo a este porque con este me llevo, es mi pariente, es don fulano, la niña fulana, pero con este pobre que no hagáis acepción de personas. No veáis caras. También dice, ni tomes soborno. Y casi por lo general cuando se dice no tomes soborno, pues lo vemos desde la perspectiva de los jueces, funcionarios, las autoridades y más. Y sí es cierto. En el caso de un juez acreditado, con investidura como juez, si toma soborno, por supuesto que es un juez corrupto. Y por lo tanto su sentencia, su juicio será torcido. Y va a favorecer a aquellos de quienes ha recibido el soborno. Un juez así no sirve. Ya perdió la imparcialidad, la objetividad, y ahora está en el cargo solo por ver qué logra, qué saca, qué provecho obtiene. Cuando su función es impartir la justicia sin andar haciendo acepción de personas, sin tomar soborno de nadie. Ahora, aplicando esto a los jueces sin credenciales, a cada uno de nosotros, estudiantes de Torah,
Podríamos decir, por ejemplo, que un dirigente religioso, que porque su congregación le da un buen salario, y qué bueno cuando eso sucede, que porque su congregación lo mantiene con lujos, con una buena vida, con comodidades, con cheques jugosos, con ofrendas especiales. Si este dirigente a la hora de enseñar no enseña con la verdad y con la firmeza con que debe de hacerlo, por temor a que le vayan a quitar los privilegios, los beneficios, por temor a perder el aprecio de sus estudiantes, ese es un juez malo. Está sobornado. Con un soborno bien sutil. Está sobornado, porque a la hora, reitero, de enseñar la verdad y con firmeza, no lo hace, porque eso le hará perder su vida buena. Asimismo, hay otros tipos de sobornos que no tienen nada que ver con dinero. Por ejemplo, cuando un empleado que atiende al público, si es hombre, y le da prioridad a mujeres por una sonrisa, la sonrisa es su soborno. Oiga otro tipo de soborno del cual Moshe Rabenu se alejó. Antes quiero leer en lo que acerca de las 5 hijas de Tzelofhad. Nos dice en el Sefer Bemidbar, libro de Números, capítulo 27, versículo del 1 al 5. Ahí hay un soborno sutil, disfrazado, del cual Moshe mejor se alejó. Porque Moshe es un juez que no admite sobornos. Que en este caso no tiene que ver con nada monetario o económico. Por eso digo que hay otros tipos de sobornos que no tienen nada que ver con dineros. Bemidbar, libro de Números 27:1, vinieron las hijas de Tzelofhad, hijo de Efer, hijo de Gilad, hijo de Mahir, hijo de Menashe, de las familias de Menashe ben Yosef, los nombres de las cuales eran Mahla, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moshe y delante del Cohen el Azar, y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del Ohel Moed, y dijeron, oiga las palabras que le dijeron a Moshe. Moshe las vio como un soborno. Dijo, estas me quieren sobornar. Y mejor se alejó de ese tipo de soborno. ¿Qué le dicen? Versículo 3. Nuestro padre murió en el desierto. Y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra el Eterno en el grupo de Korah, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Ahí está el soborno.
¿Dónde? Le dicen, nuestro padre murió en el desierto. Y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra el Eterno en el grupo de Korah, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Básicamente le están diciendo, mira Moshe, mi padre no fueron de los que te sacaron canas verdes. Mi padre no fueron de los que se rebelaron contra el Eterno y contra ti. O nuestro padre no te hizo en ningún momento a ti la vida difícil. En ningún momento te quitó el sueño ni el apetito. Él murió, pero por otra razón. No, él no estuvo con aquellos que se rebelaron contra el Eterno y que tú no hallabas ni qué hacer. Él no era de ellos. Moshe ha de haber dicho. Y le dicen, después de intentar sobornarlo con eso, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? Por no haber tenido hijo. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Dice el 5. Y Moshe llevó su causa delante del Eterno. Él tenía la respuesta, pero evadió darle respuesta. ¿Por qué? Nos dicen los Jajamim. Dice Rabenu Bahye, cerca de esto que estamos leyendo, explica que como ellas habían dicho que su padre no fue de los que se rebelaron contra Moshe, este no quiso juzgar el tema. Porque esas palabras eran como una especie de soborno. Rabenu Bahye explica que como ellas habían dicho que su padre no fue de los que se rebelaron contra Moshe, este no quiso juzgar el tema, porque esas palabras eran como una especie de soborno. Así que Talmidai y Haberai, cuando se habla de soborno, no siempre tiene que ver con dinero. Así que cuidémonos de todo tipo de sobornos. Porque cuando el corazón ya se inclinó hacia el amor por el dinero, por los sobornos, a partir de allí ya no somos objetivos. Ya no somos imparciales, sino que inclinamos la balanza o cargamos los dados a esa parte que nos está sobornando. Entonces, dice la parashá, siempre en el capítulo 16, versículo 18, leo de corrido, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que el Eterno tu Elohim te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Cerremos el capítulo 16. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que el Eterno tu Elohim te da. No plantarás ningún árbol para Asherá cerca del altar del Eterno tu Elohim, que tú te habrás hecho.
ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Hashem tu Elohim. Capítulo 17. Otra área en la que un juez debe ser muy, pero muy cuidadoso, meticuloso, aún en los más mínimos detalles, dice en los versículos del 1 al 6, capítulo 17. No ofrecerás en sacrificio al Eterno tu Elohim toro o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Hashem tu Elohim. Cuando se hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades que el Eterno tu Elohim te da, hombre o mujer, que haya hecho mal ante los ojos del Eterno tu Elohim, traspasando su pacto, oiga lo que se le dice a los jueces, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Oiga cómo procede un juez objetivo. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y lo apedrearás y así morirá. Pero, ¿después de qué? Versículo 4. Y te fuere dado y te fuere dado aviso, y después que oyereis y hubiereis indagado bien, cuando ya no te quede la menor duda. 5. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Pero también tienen que hacerlo bajo otra regla. Por dicho de 2 o de 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Leo de nuevo el 6. Por dicho de 2 o de 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Nuestros Pirkei Avot amplían estas áreas y nos ilustran cómo es que se aplica todo esto. Dicen los Pirkei Avot, según la jurisprudencia judía, el acusado podía ser condenado solo si 2 testigos de buena fe confirmaban el motivo de la inculpación. La ley judía consideraba como inadmisible la prueba por inducción, o sea, sugestión, provocación, incitación por presionar a la persona. Eso no es admitido en la fe judía. Prueba que existe en el derecho penal de las otras naciones y que tan a menudo conduce a un hombre inocente a la muerte. Eso aplica en las leyes de los gentiles, pero no en las leyes de los hijos de Israel. Y aquí va un ejemplo de esto. Cuentan que en cierta ocasión Shimon ben Shattach, un gran sabio de la Torá, vio a un hombre que perseguía a otro. Shimon corrió también tras ellos y pronto los alcanzó a la altura de unas ruinas. El que había sido perseguido
ya yacía agonizando, y el otro tenía en la mano una espada ensangrentada. Mire la escena que contempló Shimón. Tirado en el suelo a uno y el otro con una espada ensangrentada. Shimón dijo entonces: malvado, ¿quién ha matado a este hombre, tú o yo? Pero ¿qué puedo hacer yo? No puedo conseguir que te castiguen, pues la Torá dice: es necesaria la acusación de 2 testigos para matar al que ha merecido la muerte. Y solo yo he visto eso. No puedo conseguir que te castiguen, pues la Torá dice: es necesaria la acusación de 2 testigos, 2 o más, para matar al que ha merecido la muerte. Sin embargo, le dice Shimón al asesino: Él, el Eterno, bendito sea Él, que conoce todos los pensamientos, castigará al asesino. Estamos hablando de un gran sadik. Apenas Shimón hubo pronunciado estas palabras, cuando efectivamente surgió una serpiente que se enroscó, silbando alrededor del cuerpo del culpable, y le hincó su diente venenoso. Su diente venenoso. Y el criminal murió por la herida. Si ocurría que 2 testigos honrados hiciesen idénticas declaraciones, en ese caso los jueces tenían el deber sagrado de interrogarlos una y otra vez. No es solo porque hay 2 o 3 testigos. Está bien, ahí están. No. Los jueces deben de indagar bien. Si ocurría que 2 testigos honrados hiciesen idénticas declaraciones, en ese caso los jueces tenían el deber sagrado de interrogarles una y otra vez, de insistir en sus preguntas para averiguar si no terminaban contradiciéndose a sí mismos el uno al otro. Si verdaderamente las 2 declaraciones concordaban hasta en los más mínimos detalles, el juez podía dejar de sospechar que los 2 testigos se hubiesen puesto de acuerdo. Pero su deber consistía precisamente en interrogarles a los testigos sin tregua, variando constantemente las preguntas hasta convencerse de la verdad o falsedad de sus afirmaciones. Miren lo meticulosos que son los jueces de la Torá. E incluso si habían 2 o 3 testigos, los separaban y les hacían las mismas preguntas por separado a uno cada uno, para ver si siempre se mantenía el testimonio o si se contradecían. Así que la función de un juez antes de emitir sentencia es que debe de ser muy, pero muy cuidadoso, debe de indagar, debe de hasta el más mínimo detalle para poder impartir justicia apegada a derecho. Ahora, otra área en la que nosotros, los jueces sin investidura, debemos ser muy, pero muy cuidadosos, de esto hablamos mucho en este lugar, es que debemos juzgar a todos lekaf sehut. Debemos juzgar a todos lekaf sehut. Eso significa juzgar a todos para bien. Juzgarles favorablemente. Siempre darles el beneficio de la duda. Toda persona es inocente mientras no se demuestra su culpabilidad, sea oída y vencida en juicio. Y aun si se demuestra su culpabilidad,
siempre hay que juzgarle lekaf sehut, favorablemente. Aunque sea cierto, comprobado, con testigos, con pruebas, y los jueces hayan verificado que tal cosa es cierta, aún así se debe juzgar a la persona lekaf sehut. Se le debe juzgar favorablemente. De acá que dicen los sabios de la Torah: no juzgues a tu prójimo con relación a las fallas hasta poder estar en su lugar. Ponte en sus zapatos. Dicen nuestros grandes jajamim, el que un hombre sea un pozo de sabiduría no debe impedirle pensar que hay cosas que aún ignora. El que un hombre sea un pozo de sabiduría no debe impedirle pensar que hay cosas que aún ignora. Por lo tanto, hay que juzgar a todos lekaf sehut, juzgarles favorablemente. De manera que si uno escucha que tal o cual persona cometió un error, cometió una falla, no seamos prestos para emitir juicio. Si a nuestros oídos llegan rumores de que alguien cometió un error, y aun si nuestros ojos le vieron, juzguemos a todos lekaf sehut, juzguémosle favorablemente. Como siempre hemos dicho en este ciclo de Torah, aunque la falta sea puesta en evidencia, nosotros debemos de minimizar la falla de nuestro prójimo, minimizar el error de nuestro prójimo, darle el beneficio de la duda, decir, tal vez ni es cierto de lo que se le acusa. Bueno, es lo que dice, yo ignoro los detalles, ignoro las razones. No juzgues a nadie hasta que estés en su lugar. Y si usted dice, pero yo jamás haría eso, tenga la seguridad que hará lo mismo y peor aún. Así que toda vez que lleguen a nuestros oídos rumores de fallas de nuestro prójimo, juzguémosle lekaf sehut. Y si somos nosotros los que cachamos a nuestro prójimo con las manos en la masa, aún así juzguémosle lekaf sehut, por supuesto también haciéndole ver el error en que le cachamos. No seamos prestos para juzgarlo. Por ejemplo, uno de los grandes errores que cometen las personas es cuando escuchan de alguien que se suicida o se suicidó. Las personas cuando escuchan esto no miden sus palabras. No miden sus palabras. Son muy ligeros de lengua. Solo medio escuchan que alguien de diferentes maneras
pudo haberse suicidado y la gente inmediatamente juzga e incluso sin misericordia. ¿Pero qué estaba pensando? Pero. En la fe judía se dice, ignoramos las razones, ignoramos los motivos. Solo el Eterno y la persona, el hombre o la mujer, saben los motivos verdaderos. Juzguemos a todos lekaf sehut. Este principio, Bezrat Hashem, lo ampliaremos en el próximo ciclo de Torah en la Parasha Noach. Además, nosotros, de acuerdo a lo que leemos, no debemos darle tanta credibilidad al testimonio de una sola persona. No debemos darle credibilidad al testimonio de una sola persona. Eso no significa que nos vamos a hacer los desentendidos. Pero para efectos de juzgar, no podemos partir por el testimonio de una sola persona. Y reitero, no es que nos vamos a hacer los de oídos sordos. Por ejemplo, Haz de Shalom, el cielo nos guarde, el cielo nos cuide. Pero cuando un niño o una niña le dice a su papá o a su mamá que un pariente le está manoseando o abusando sexualmente, un padre o una madre no va a decir, no, pero es que necesitan 2, 3, no. Ya escuchó. Por supuesto que no puede irse de primas a primera. Ahora sí ya tiene una pista. ¿De dónde darle seguimiento? Y de tener un ojo de águila a partir de allí. Para que cuando usted le compruebe, usted mete preso a esa persona. Sin andar pensando que es su pariente. Haz Shalom. Así que, si bien es cierto, para efectos condenatorios, no es suficiente un solo testigo, pero eso no significa que a un solo testigo vamos a desechar totalmente su testimonio. Lo que sí es que antes de proceder, antes de emitir un juicio, primeramente hay que echar mano de los principios de los jueces, que dice el 4. Y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, ahora sí hay que proceder.
Entonces sacarán a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Siempre tienen que ser 2 o 3 testigos, porque también hay personas mal intencionadas. Hay personas mal intencionadas que por hacerle daño a su prójimo inventan un testimonio falso. Y por una persona que levantó una calumnia o un falso testimonio, porque tiene problema en su corazón contra tal persona, también hay mucha gente que ha ido a prisión, injustamente. Por eso es que las leyes de nuestra Sagrada Torá dicen, para estos efectos de pena de muerte, por supuesto, 2 o 3 o más. Pero ya aclaramos. No es que el juez dice, bueno, ¿dónde están los 2 o 3? Ahí está. Ah, pues sí es cierto. No. Usted es testigo, usted es testigo. Sí. Bien, aquí cumplo el requisito. Ya hay 2 o 3 testigos. Sí, ahí están. Pero ahora corresponde al juez tomar a estos testigos e indagar minuciosamente, como ya lo dijimos, para ver si coinciden, y se les hace la pregunta, una de una forma, de otra lo mismo, se les cruza la misma pregunta, se llaman por separados a uno por uno, para ver si coinciden. A veces los jueces se llevan la sorpresa que hay 2 o 3 testigos, pero cuando los interrogan por separado, ya no coinciden lo que dijeron juntos. Ya no coinciden. Ahora el juez, que es muy minucioso, cachó a estos 2 o 3 que lo que están queriendo, que lo que han hecho es confabularse para hundir a un inocente. Y por supuesto ahora viene la legislación de la Torá, y estos 2 o 3 testigos falsos, también a ellos se les aplica. El acusado es liberado, y estos 2 o 3 testigos perversos, ahora ellos sí reciben las sanciones que merecen. Sigamos. Veamos ahora en la literalidad de la parashá. Avancemos. Veamos el alto nivel, entre comillas, y lo subrayo, por lo menos en la mente, porque hoy no se puede hacer nada. Quiero que veamos el alto nivel de autoridad con que han sido investidos por los mundos superiores los jueces de Israel. Y esto sí, a esto hay que ponerle mucho, pero mucho cuidado también. Los jueces de Israel han recibido una investidura celestial, divina, que nuestra mente natural no puede ni siquiera conceptualizar. Porque ciertamente han sido investidos con una tremenda autoridad por parte de los mundos superiores. Vamos a detenernos
principalmente en cuanto a las halajot. Vamos a detener en esa área, en el caso de las halajot o halajot, las leyes que ellos emiten, las reglas que ellos emiten, las ordenanzas que los jueces de la Torá emiten. Quiero que leamos. Dice el capítulo 17, versículo 8, y leemos hasta el 13 en este caso. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocio de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Hashem tu Elohim escogiere. Los jueces de los tribunales menores que no están facultados para aplicar ciertas penalidades deben de acudir a los tribunales superiores y exponer allí el caso en la Cámara Alta ante el Sanedrín, para que sean ellos los que oigan el caso y los que establezcan la sanción a aplicar. Y vendrás a los Kohanim Leviim y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Te dirán lo que debes hacer, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que el Eterno escogiere, los del lugar que Hashem escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Oiga, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la enseñanza que te den, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declare. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al Cohen que está para ministrar allí delante del Eterno tu Elohim, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. Entonces los jueces de Israel tienen una investidura celestial que, reitero, nuestra mente no puede conceptualizar. Y Hashem dice, lo que el juez te diga, vas a hacer. Lo que el juez dictamine, harás. Según la ley o la ordenanza que te indique que debes hacer, esa debes seguir. Desarrollemos esto desde la perspectiva de las halajot que establecen o que establecieron los jueces de antaño.
Este asunto es muy, pero muy delicado. Yehudá, por supuesto, la casa de Yehudá, nuestros hermanos mayores, no tienen ningún problema, ninguna objeción contra las halajot. Yehudá sabe que las halajot establecidas por los jueces equivalen a las mismas palabras del Eterno. ¿Escuchó? Sí, escuchó bien. La casa de Yehudá sabe que las halajot establecidas por los jueces de la Torá equivalen a las mismas palabras del Eterno. Por lo tanto, la casa de Yehudá no tiene problemas con las halajot. La casa de Israel, Efraín, el hermano menor, por ignorar, por desconocer el poder con el que están investidos los jueces, Efraín solo es objeciones contra lo que establecieron los jueces. Efraín solo es argumentaciones y rechazos. Dice Efraín, yo solo me baso a lo que está escrito. Por lo tanto, cuando Efraín escucha, por ejemplo, sobre el encendido de velas para Shabbat, bueno, un yehudí no tiene problema. Un yehudí dice, no, es lo que nos ordenaron nuestros jueces. Uno de la casa de Israel dice, eso es halajá. Eso no es Torah. Efraín a todo pone objeción. Casi de todo dice, eso es halajá. Eso no es Torah. Eso es halajá. Eso no es Torah. ¿Y usted por qué no enciende las velas de Shabbat? Porque eso no es Torah, eso es halajá. ¿Qué es eso? Dice Efraín, de separar la leche de las carnes. Eso no es Torah, eso es halajá. Que las 39 melajot, trabajos, actividades prohibidas para Shabbat, dice Efraín, eso es halajá. Eso no es Torah. Mire, fíjese que cada día hay que hacer netilat yadayim. Cuando uno se levanta, cuando uno va al baño, cuando va a un cementerio, cuando toca a un muerto, etc. Hay que hacer netilat yadayim. ¿Dónde está eso en la Torah? Eso es halajá, dice Efraín. Yehudá no tiene problema. ¿Por qué? Ya lo dije y ya lo veremos más. Que para Yehudá, con el alto nivel de conciencia que tiene, sabe que las palabras de los jueces equivalen a las mismas palabras del Eterno. Por lo tanto, Yehudá lo hace.
Efraín solo es cuentos. Eso es halajá. Eso es halajá. Eso es halajá. Mire, fíjese que son 2 días de Pesaj. ¿Y dónde dice eso? A mí la Torah solo me dice que es el día tal. Fíjese que son 2 días, 2 Yom Tov de Shavuot. A mí la Torah me dice una fecha, nada más, no me dice 2. Dice Efraín. Hoy que viene Rosh Hashanah. Son 2 días de Rosh Hashanah y los 2 días son Shabbat. ¿Y dónde dice eso la Torah? Si la Torah solo dice que es el día primero de Tishri. Etcétera. Efraín habla así porque ignora la investidura celestial que hay en los jueces de Israel. Se le dice a Efraín, oiga, hay que hacer, después de comer, hay que hacer la Birkat Hamazon, la bendición después del sustento. Dice Efraín, eso es halajá. Eso no es Torah. ¿Dónde está? Al cierre de Shabbat se hace la ceremonia, la Havdalah. Usamos vino, usamos velas, usamos, ¿qué? Especies aromáticas. Hay que hacer, se le dice a Efraín, hay que hacer la Havdalah. Eso no es Torah, eso es halajá. Oiga, estamos en Elul, la época de la Selijot. ¿Y dónde está eso en la Torah? Esas son halajot. Los rezos, Shaharit, Minjá y Arbit. Hay que hacer los rezos. ¿Y dónde está eso en la Torah? Esa es halajá. Por eso es que Efraín, en su gran mayoría, come nevelá y trefá también. Un judío no lo hace. Y dice Efraín, ¿y dónde dice eso la Torah? Sí, la Torah lo dice. Pero los jueces legislaron más alrededor del mandamiento. Así que Efraín, por desconocimiento o por rebeldía, rechaza las ordenanzas que los jueces establecieron. Y dice Efraín, si no está escrito, eso es halajá. En algunos casos puede ser Torah oral. Puede ser Torah oral. Dicen los Jajamim al respecto. El judaísmo no exime a ningún ser humano de la crítica. Podemos cuestionar todo lo que creamos, pero un cuestionamiento buscando una respuesta, que al final, cuando la tengamos, por supuesto que hay que actuar en ella. No es solo por cuestionar. El judaísmo no exime El judaísmo no exime a ningún ser humano de la crítica y siempre alienta a los estudiantes para que desconfíen y tanteen.
haciendo ejercicio de sus facultades intelectuales, las declaraciones hechas por autoridades anteriores, investiguen y discutan acerca de la veracidad de las mismas. No obstante, oiga esto, la aceptación de las tradiciones de la Torá se apoyan en el claro conocimiento de nuestra inferioridad espiritual comparada con generaciones anteriores. Mientras que el mundo occidental se enorgullece de su progreso de paganismo y de la barbarie a una cultura más humana, el pueblo judío lamenta una declinación espiritual constante. Cualquiera que haya estudiado historia judía, de las fuentes auténticas de la Torá, se dará cuenta de que somos enanos espirituales, no solo comparados con los iluminados de la Torá de hace muchos siglos, sino que también con nuestros abuelos. No tenemos ni su gran conocimiento de la Torá, ni su rectitud, ni su entrega al Creador, ni tampoco su santidad. Su fuerza de voluntad y autodisciplina, su persistencia y su concentración los hacía extraordinarios con respecto a su conocimiento de Torá y a sus acciones. El cumplimiento incluso de las masas de la Torá y del servicio a Hashem bajo condiciones mucho peores que las nuestras, hoy en día son tan increíbles que nosotros ya lo vemos como algo legendario. Conscientes de la profundidad y cantidad de conocimiento de las generaciones anteriores, nosotros estudiamos sus exposiciones de la Torá con reverencia y admiración temerosa, antes de tomarnos la libertad de dar nuestro punto de vista. ¿Qué somos nosotros en comparación de las generaciones anteriores? Enanos espirituales. Te recuerdo algo que leímos hace unos días atrás. Ni siquiera nos podemos imaginar a un rabino de hace 1000 años como era. ¿Quién era el Arizal hace 450 años? ¿Quién era Maimónides? ¿Quién era Rabí Akiva? ¿Quiénes fueron los Tanaítas y los profetas? ¿Quién era el rey David? En nuestra generación, vea cómo lo conceptualizamos. Generalmente nos lo imaginamos a David como un joven con sandalias de cuero amarradas hasta las rodillas, vistiendo una minifalda y con una onda en la mano. Pero no es así. Todos ellos eran personajes elevados, celestiales. Sus conocimientos en Torá y en misticismo eran muy avanzados y profundos. Basta con que leamos tan solo uno de los párrafos escritos por ellos para corroborar la sabiduría que poseían. Si tomamos un capítulo de sus libros, no entendemos nada. Por ejemplo, para entender un tema de la Gemara nos cuesta muchísimo lo que para ellos era muy sencillo. Todo esto sin hablar de los libros de Cábala que son más profundos aún. A medida que van pasando las generaciones, vamos bajando de nivel espiritual.
Entonces, cuando los grandes sabios de antaño establecieron las halajot que hoy tenemos con nosotros, no es que se las sacaron de las mangas de la camisa, no fue ocurrencias nada más por cargarnos con reglas. Estos hombres de antaño, bueno, de hecho, hay halajot que son parte de la Torah oral que vienen desde muy atrás. Otras fueron establecidas por los hombres de la gran asamblea. En la fe judía, cuando se habla de los hombres de la gran asamblea, que eran 120 jueces, esa fue una generación de oro. Entre ellos estaba Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías. Eran 120 iluminados, profetas, tzadikim, jajamim, que vivían más conectados con el mundo espiritual que con el mundo físico. Y una gran mayoría de halajot ellos nos las establecieron. No antojadizamente, sino que dada su elevación espiritual, ellos vieron cosas que usted y yo en nuestra generación no vemos. Por lo mismo, rechazar las ordenanzas, las halajot de los jueces de la Torá, es rechazar las mismas palabras del Eterno. Mire qué delicado el asunto. Si a mí me dicen, mire, More Freddy, hay que hacer el encendido de las velas de Shabbat, ¿verdad? Hay que hacer Kiddush. Si yo dijera, ¿y dónde está eso en la Torah? Estoy rechazando las mismas palabras del Eterno. Sí, pero eso no está escrito. Sí, pero lo que los jueces establecieron equivale a las mismas palabras del Eterno. Por ejemplo, y lo digo con todo respeto para nuestros hermanos de la casa de Israel, aquellos que, pues, para dirigirse al creador del mundo le llaman Yahweh. Lo digo con todo respeto. Los jueces de Israel, los Shoftim, los jueces de Israel, establecieron que el tetragramatón Yud-He Vav-He o Yud-Hei Vav-Hei es el nombre impronunciable. Así lo establecieron los jueces. Y nos dijeron,
toda vez que ustedes encuentren el nombre sagrado de 4 letras, se van a dirigir a ese nombre tan sagrado con los títulos de Hashem o Hashem, el Eterno, el Creador, Adonai. Eso nos establecieron los jueces de la Torá. Por lo tanto, si ahora yo vengo y no me someto a lo que los jueces establecieron, yo estoy violando las mismas palabras del Eterno. En singular se dice alajá o halajá. En plural, alajot o halajot, que son las ordenanzas dictaminadas por los jueces. Por ejemplo, y esto ya lo sabemos, acerca del tremendo revestimiento de autoridad que tienen los shoftim. La mitzvah acerca de los amonitas y moabitas textualmente dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación del Eterno. Así está escrito. Así es la mitzvah del Eterno. No entrará amonita ni moabita, no recuerdo bien si estoy en el orden correcto, en la congregación del Eterno. Bien. Los jueces vieron el mandamiento, porque de repente vino Ruth a Betlehem, a Belén, y venía con amor al Eterno, con amor a su pueblo, con amor a la Torá. Y a esto agreguémosle que Boaz también, que era juez y que vio en los mundos espirituales, más allá de lo físico en Ruth, vio que ella sería una madre del Mashiach. Bueno, vinieron los jueces y dijeron: pero el mandamiento dice que no puede entrar amonita ni moabita en la congregación del Eterno. Pero Ruth es moabita. Así que podrían haber dicho: escrito está. Sí, pero los jueces tienen otros ojos que nosotros no tenemos. Los jueces vieron el mandamiento. Los mundos superiores les iluminaron. Dijeron: el mandamiento aplica solo para los hombres. No aplica para las mujeres. Así que Ruth puede entrar. ¿Y sabe qué? Y el cielo lo avaló. Porque las palabras de los jueces equivalen a las mismas palabras del Eterno. Las palabras de los jueces equivalen a las mismas palabras del Eterno. Por eso, y reiteremos lo que estamos viendo. Comencemos de regreso. Devarim 17:8. Para que veamos el nivel de autoridad con que están acreditados los jueces de Israel.
Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el Eterno tu Elohim escogiere. Y vendrás a los Kohanim Leviim y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Hashem escogiere. Y cuidarás de hacer según lo que te manifiesten. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al Cohen que está para ministrar allí delante del Eterno tu Elohim, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. Dicen los sabios, nos ordena la Torá. Te conducirás de acuerdo a todas sus instrucciones, sin desviarte ni a derecha ni a izquierda. Los sabios están citando la parashá Shoftim y los versículos que acabamos de leer. Nos ordena la Torá, te conducirá de acuerdo a todas sus instrucciones, o sea, a los jueces, sin desviarte ni a derecha ni a izquierda. Y oiga esto, transgredirlas. Las halajot equivale a violar la Torá. Y en nuestro caso, bueno, porque las palabras, o puesto que las palabras de los sabios o de los jueces representan, y está entre comillas, la palabra del Elohim vivo y su voluntad. Este es un golpe bajo para Efraín, yo entiendo. Nos ordena la Torá, dice, te conducirá de acuerdo a todas sus instrucciones, sin desviarte ni a derecha ni a izquierda. Y cita Devarim 17, 10 y 11. Transgredirlas, o sea, las palabras de los jueces también, las halajot, equivale a violar la Torá, puesto que las palabras de los sabios, o de los shoftim, o de los jueces, representan la palabra del Elohim vivo y su voluntad. Así que Haverai y Talmidai, los hijos de Israel no solo debemos estudiar, por supuesto hay que hacerlo, pero no solo debemos de estudiar la Torah escrita, sino que hay que estudiar también lo que los jueces han establecido para nosotros. Solo para cerrar esta parte y pasar a otra. Por ejemplo, ¿y dónde dice en la Torá de que en cada Shabbat se debe leer la Haftara? ¿Y dónde está escrito eso? Sin embargo, por generaciones de generaciones, por centurias y milenios, la casa de Yehudá
siempre ha leído en cada Shabbat y sigue haciéndolo la Haftarah. Y de nuevo, ¿y dónde dice eso? Que hay que hacerlo. Es lo que nos establecieron los jueces de Israel. Eso es lo que nos establecieron los jueces de Israel. Y como las palabras de los sabios equivalen a las palabras del Elohim vivo y su voluntad, por lo tanto, transgredir todo aspecto de halajá es violar la Torah. Y es ir en contra del Elohim Israel también. Porque no estamos honrando a estos hombres que fueron investidos por el cielo con las credenciales y con la autoridad como jueces de Israel. Así que esa cantada, ese halajá, eso es de Efraín, no de un Yehudí. Sigamos. Después tenemos la selección futura de un rey. Ya casi cerramos. La selección futura de un rey. El rey es y será también un juez en Israel. El juez, el rey de Israel es también un juez. Ustedes recuerdan cuando dos rameras vinieron ante Shlomo por la cuestión de un niño vivo, un niño muerto. Shlomo, siendo rey, pues en ese momento, él como rey tuvo que también pues ejercer su función de juez. Ahora, dice acerca del nombramiento futuro del rey, versículo 14. Veamos de corrido hasta el 20, después comentamos un poco. Cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Elohim te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Devarim 17:15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Eterno tu Elohim escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Estos principios los han adoptado también las naciones gentiles. De ahí que alguien que no sea nativo de un país no puede pretender la presidencia de la república, etc. Dice también 16, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Eterno os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Los caballos equivalen hoy en día a los tanques de guerra. Y la confianza de Israel no está en el poderío militar, sino en Hashem nuestro Elohim. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta Torá del original que está al cuidado de los Kohanim Levim. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Hashem su Elohim, para guardar todas las palabras de esta Torá y estos estatutos, para ponerlos por obra. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra,
a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Bien, hay un punto aquí que yo entiendo que a veces es motivo de problemas, discusiones en nuestro mundo occidental. La mitzvah es que el rey dice, no aumentará mujeres para sí. Textualmente dice en español, ni tomará para sí muchas mujeres. Ni tomará para sí muchas mujeres. Bueno, ¿y cuántas esposas puede tener el rey de Israel? ¿Cuántas esposas puede tener el rey de Israel? Volvemos a lo que estamos diciendo. Lo que los jueces dictaminaron. Un juez de Israel, el rey de Israel puede tener 18 esposas. 18. Y la base de esto es el caso de David. Nos dice en Shemuel Bet, Shemuel Bet, segundo libro de Samuel, capítulo 12. Esto es cuando, después de lo sucedido con David y Bathsheba, y que vino Natán Hanabí a David. 12:7 dicen entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho el eterno Elohei Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Shaul. Y el versículo de donde se establecen las 18 esposas para el rey de Israel es el 8. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Yehudá. Oiga estas palabras. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. De este versículo que dice, y si esto fuera poco, que te di las mujeres de tu señor en tu seno, si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Se interpreta, te habría añadido 2 veces más. Te habría añadido 2 veces más. En hebreo se dice Caená ve Jaená. Y se repiten 2 veces. Caená ve Jaená. Como estas. ¿Qué es eso de como estas? A esta altura del capítulo 12 de Shemuel Bet, David tiene 6 esposas. 6 esposas. Y ahí están sus nombres en los capítulos anteriores. Entonces, cuando se le dice, te habría añadido 2 veces más, básicamente lo que ahora tienes. Si tenías 6, más el doble o 2 veces más, 6 más 6 más las 6, son 18. Así que de acá viene la halajá, que el rey de Israel puede tener 18 esposas. Bien, y para cerrar esta sesión de Torah, solo quiero que leamos del capítulo 18 los primeros 14 versículos. Solo los vamos a leer de corrido
porque en la siguiente clase vamos a continuar precisamente con el área del Naví, el profeta. Dice entonces 18.1, solo leemos de corrido y dejamos esta clase hasta el versículo 14. Los Kohanim Leviim, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas al Eterno y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. El Eterno es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los Kohanim de parte del pueblo, de los que ofrecieren el sacrificio toro o cordero, darán al Cohen la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Porque le ha escogido el Eterno tu Elohim de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre del Eterno, él y sus hijos, para siempre. Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que el Eterno escogiere, ministrará en el nombre del Eterno su Elohim como todos sus hermanos, los Leviim, que estuvieren allí delante del Eterno. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Cuando entres a la tierra que el Eterno tu Elohim te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y enseguida se nos dice lo que está prohibido para los hijos de Israel. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Eterno cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Eterno tu Elohim echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Hashem tu Elohim. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto, Hashem tu Elohim. Lo leo una vez más. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto, Hashem tu Elohim. Baruch Hashem. Bien, nos quedamos acá con esta clase de Torah de la Parashá Shoftim, la Parashá número 48. Bezrat Hashem continuaremos a las 17 horas con 30 minutos. 5 de la tarde con 30 minutos, hora de El Salvador, con una tercera sesión. Y después hacemos también la ceremonia de la Havdalah. Así que Haverai y Talmidai, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.